cambié un poquito las cosas visuales, más que nada, pero era un poco de mi gusto, ¿bien? Le cambié algunas cositas, nada más, cosas visuales. Todavía no le he agregado nada más de por detrás de código, sino que bueno, ¿qué le cambié? Bueno, por ejemplo, puse acá una barrita, ¿bien? Para, ya después voy a solicitarla para después. Obviamente le voy a querer hacer un poquito lo del usuario a futuro, así que le voy a dejar por ahí como si fuera un administrador el que está por ahora. Ya más después le voy a agregar todas esas cosas, ¿bien? Pero bueno, fíjense, le cambié un poquito por acá. Lo de buscar quedó de esta manera, ¿bien? Y hice la parte que vamos a hacer hoy, parte de listar clientes, que la dejé por acá, ¿bien? La dejé por acá. Esto es lo que está por ahora, eso es lo único que cambié. Visual, un poquito esto por acá, por ahí, un poquito que me guste. Eso lo voy a ir cambiando por detrás, porque no es algo que requeriramos ver, sino como me vaya gustando a mí la parte visual. Eso después ustedes, en su programa, van a ir buscándole la vuelta como a ustedes les guste. Vamos a hacer un repasito, un poquito lo que vimos la semana pasada para recordar en dónde estamos con el programa. Entonces, fíjense, hicimos la parte de buscar, todo esto, por acá, todo esto de buscar, guardamos, hicimos toda la parte de la base de datos, guardar los datos, modificar los datos, ¿bien? Entonces veamos por lo menos el modificar, para que veamos un poquito cómo lo hemos hecho, para recordar, para que recuerden, ¿bien? Entonces, ¿qué hicimos? Lo primero que hicimos es buscar los datos, por ejemplo, acá en qué dato voy a buscar, que lo habíamos hecho con nombre, si recuerdan. Entonces lo que hacíamos era buscarlo por la razón social. El razón social era el nombre, bien, el nombre del cliente. Entonces, ¿qué hacíamos? Seleccionábamos toda la base de datos donde la razón social sea igual a tanto. ¿Qué iba a ser el nombre? Bien. Antes que nada, también, bueno, verificábamos si estaba vacío este dato. Si estaba vacío, me va a dar por ahí un else acá de ingrese algo que buscar. Bien. Si no está vacío, va a ser esto. Bien. Entonces lo que hacíamos era, bueno, si encontró algo, es decir, que la longitud de lo que me trajo es mayor a cero, si es cero no me encontró nada. Si es mayor a cero, me encontró algo. Bien. Entonces lo que hacíamos acá, bueno, por acá lo que hacíamos era lo siguiente, por ejemplo. Si encuentran más de un dato, nos íbamos a la otra parte de qué pasaba si habían más de un nombre igual. Si no, si era un solo dato, bueno, nosotros traíamos, por ejemplo, esto es varias coincidencias, bien, esto es más de un dato, si no, directamente vaciábamos los entries, íbamos poniendo. Recuerden que, bueno, yo lo que iba haciendo acá, por ejemplo, esto de state normal, era porque el ID cliente estaba, si lo ven por acá, está por ahí read only, bien, entonces lo volvía normal para poder ponerle algo, le ponía el dato y lo volvíamos a read only. Cositas a tener en cuenta. ¿Qué es lo que hice que cambiamos, que vimos nuevo? Esta parte de acá. Fíjense que lo que hicimos es poner arriba esta línea, ¿bien? Este connection.rowFactor igual, que lo que me permitía es lo que va a traer, lo que va a traer de la base de datos, va a quedar guardado con un identificador, ¿bien? Eso es lo que es esto, un identificador. ¿Cuál es ese identificador? El nombre que está en el campo de la base de datos. Es decir, si yo me vengo a la base de datos, fíjense, ¿qué es este nombre? ¿Ven? Y de cliente, razón social, quit, dirección. Es decir, que lo que va a hacer es, en ese dato, en lo que yo traje, acá, fíjense a ver dónde está, pim, 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 acá, fíjense. En esto que me trae, va a quedar asociado con el nombre del que está en la base de datos. Entonces, fíjense, con el nombre del campo. Hacemos el for dato en clientes, vamos a irnos moviendo por lo que me trajo, pero cada uno de esos datos lo vamos a tener que asociar con el nombre del campo, ¿bien? Que está en la base de datos. Acá no ponemos un 0, no ponemos un 1, no ponemos un 2, sino lo que vamos a hacer ahí está asociado con el nombre del campo de la base de datos, ¿bien? Si yo esto lo sacara, por ejemplo, si lo sacara, ¿bien? Yo acá sí tendría que poner, por ejemplo, acá donde estábamos, 0, 1, 2, dependiendo qué es lo que me trae, ¿bien? Entonces fijémonos, por ahí lo vamos a hacer. Antes que nada les voy a mostrar cómo sería esto. Vamos a ponerlo como así.
Vamos a ponerle un print para que vean que me muestra. Vamos a poner datos cliente para que me muestre nada más. Fíjense, creo que uno era Sebastián Ahumada. Bien. Fíjense lo que me trae. Bien. Fíjense esto que me trae por acá. Ahí me trae todos los datos. Bien, entonces nosotros decíamos que estaba dentro de una lista, dentro de una lista. ¿Qué hacíamos cuando estaba dentro de una lista, dentro de una lista? Bueno, hacíamos un for para que recorra la lista dentro de la otra lista. Y dentro de esa lista más pequeña poníamos la posición 0, la posición 1. Bien, recuerden que, por ejemplo, acá, esta sería la posición 0, la posición 1. Es decir, dependiendo de lo que yo quería, era lo que ponía. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Si yo pongo esta línea acá, bien, fíjense lo que me va a mostrar en el print. Fíjense, vamos a hacer lo mismo. Sebastián Ahumada. Fíjense, me trae esto. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que hace es convertirlo justamente a estas listas con este identificador. Entonces, la única forma realmente de buscar un dato dentro de esto es poniendo acá. A ver dónde estamos. Vamos para abajito, vamos para abajito. De esta forma, ¿bien? Esta va a ser la única forma que nosotros tenemos de ir recorriendo. Hola, Daniel, tanto tiempo. Entonces esta va a ser la única forma que tenemos. Si lo queremos accesar así, nos va a decir error. Bien. Entonces, bueno, ahí depende un poco de cómo lo queramos hacer. Bien. Si no ponen esto, acá tendrían que poner 0, 1, 2. Si no ponen la línea de arriba, esta línea de acá que yo les mostré. Si la ponen, la única forma de accesar a los datos va a ser esta forma. Bien. Y lo vamos a sacar. Bien. Fíjense que si yo pusiera, por ejemplo, antes que nada, antes todavía no la vamos a dejar así. Si yo pusiera acá un for, dato y datos cliente, como les digo, la única forma sería esta. Dato y el nombre del campo. Bien, porque esto se asocia con el nombre del campo. Es decir, por ejemplo, si yo quiero el quit cliente. Entonces fíjense que ahí me va a mostrar Sebastián Ahumada. Ahí me muestra el quit. Bien, de la misma forma, si yo quisiera, por ejemplo, supongamos acá el ID, ponemos ID, bien, entonces me va a traer eso. Sebastián Ahumada. Bien, ahí me trae el ID. Bien. De esta forma lo tenemos que hacer. Si yo no lo pongo esto, por ejemplo, en la línea de arriba, fíjense, voy a sacar la línea de arriba. Acá tendríamos que poner, por ejemplo, si yo quiero el ID, va a ser el 0. Bien, por ejemplo. Entonces fíjense que me traería lo mismo. Sebastián Ahumada. ¿Bien? Me trajo lo mismo. ¿Bien? Entonces esas son las dos formas que tenemos. Una, me da igual las dos. Las dos son, esto se los mostré porque era algo interesante. ¿Bien? Pero las dos formas son válidas. ¿Bien? Cualquiera de las dos formas son válidas. Entonces esto lo vamos a sacar, ya no necesitamos. Vamos a dejarlo normal. Vamos a dejarlo normal, como lo habíamos usado. ¿Bien? Normal. Entonces, bueno, cosa interesante que hicimos. Bueno, lo que ¿qué pasaba si habían varias coincidencias que buscamos con el nombre? Si no recuerdo mal, yo soy uno, que me puse 2 veces. Entonces me dice, se han encontrado varias coincidencias. Entonces, por ejemplo, yo lo puse acá arribita. Elija al cliente por el quit. Ahí tengo las dos personas. Fíjense que son los dos Ignacio Quiroga, pero tienen diferente información. ¿Bien? ¿Bien? Eso fue lo que hicimos la semana pasada. Ahí, fíjate, por ahí, esto de acá, ¿cómo lo has hecho? Bien, ¿cómo lo has hecho? ¿En qué momento pusiste el for? ¿En qué momento? Porque fíjate cómo lo he hecho yo. A ver si nos vamos por acá arribita. Acá tengo los datos, fíjate. Están todos mis datos. Después con un for, me muevo. Bien. Acá, bueno, esto es lo que hicimos para esto era más del combo box. Bien. Esto era el combo box. Pero fíjate cómo lo he puesto yo acá. Bien. Fíjate bien
fíjate bien, si lo van a hacer de esta forma, fíjense bien el nombre exacto que está en la base de datos del campo. Bien, es decir, por ejemplo, se vienen acá y ven el nombre exacto. Tiene que ser exacto. Bien. Si no lo ponen bien, no lo va a mostrar. Bien, si no lo ponen bien, no lo va a mostrar. Entonces, fíjense eso. Bien, cada uno va asociado a ese nombre del campo. Tengan cuidado con eso si lo hacen de esta manera. Bien. Entonces, mucho cuidado con eso. Bien, mucho cuidado con eso. ¿Qué pasaría si yo, vamos a probar algo? Vamos a probar algo ya que estoy acá. ¿Qué pasaría si yo hago esto? Fíjense. Si estoy yo de esta manera y pongo, por ejemplo, por dato y datos cliente y que me muestre print dato, solo el dato. Probemos a ver ahí qué nos muestra. Esto lo vamos a cerrar un segundito por atrás, así lo tenemos limpio. Para que vayan fijándose. En Sebastián Ahumada. Fíjense. Ven que me sigue trayendo esto. Porque la única forma acá es poner exactamente el nombre del campo. Bien. Pero tiene que ser exacto como lo tenés en la base de datos. Bien. Cuidado con minúsculas, cuidado con mayúsculas. Fíjense en eso bien. Por ejemplo, si yo pongo IVA cliente, así, no me va a buscar nada, ¿bien? Porque IVA cliente es este así, ¿bien? Entonces, cuidado. Cuidado con eso, ¿bien? Cuidado con eso. Pegale una revisada, a ver que estén bien, todos fíjense bien. Si no, vuelvan a la antigua. Si no les sale, vuelvan a la antigua. Que la antigua es sacar esto, por ejemplo, acá. Sacar esto. Y acá, por ejemplo, volvemos. Y acá sería, en el ID cliente creo que es el 0. Acá sería el 1. Bien, vuelven así, a la antigua. Sabiendo en qué posición estaban. Esa es la otra forma. Bien, pero yo lo voy a dejar así para que vean cómo lo hago. No, con el Z. Y esto lo sacamos. Bien. Bueno, fíjate. ¿Qué es lo que tenés que ver? ¿Qué es lo que tenés que ver? Primero, si insertás algo, el entry tiene que estar visible. Bien, tiene que estar posicionado en algún lado. Segundo, fíjate que yo, bueno, hemos hecho el borrado acá, arriba. Fíjate, poné un entry normal e insertar la información en ese entry. Y acuérdate de que tiene que estar posicionado. Si no lo tenés con punto place o con grid o con algo, no va a salir en ningún lado. Así que cuidado. ¿Ven? Probalo de última, probalo. Fíjate bien los nombres de los entries, cosa a tener en cuenta con el nombre de los entries. Bien, ¿y dónde está? ¿Dónde pones ese dato? Bien, cuidado. Cuidado también con poner los mismos nombres de entries en varios entries también. Cuidado con poner, qué sé yo, ven que yo lo diferencio, que pongo entry dirección cliente. Y después proveedor le voy a poner entry dirección proveedor. Bien, voy a separar, porque si no se va a volver loco el programa. Cuidado con todas esas cositas. Bien. Hay que probarlo. Bien, probalo. De última, como yo les digo, si no les sale un poco el programa, mándenmelo en un RAR. Por ahí lo veo yo y es medio difícil ver ya si partecitas de código. De última, si tienen algún error que no le sale, métanlo todo en un RAR, mándenme el RAR y lo miro, ¿bien? Para verlo. Porque yo hago, ¿qué hago? Yo voy poniendo, como les he dicho, voy poniendo print en algún lado, ir verificando qué me trae, por qué me trae, qué error puedo tener, verificarse los entries, dónde están, qué estoy poniendo, qué no estoy poniendo, mandarle un print. Es decir, si yo veo que acá, por ejemplo, el insert no me funciona, pero yo hago un print, por ejemplo, de dato cliente y de cliente, y me lo muestra por detrás. Bueno, resulta que el dato está bien, traje el dato bien, pero tengo algún problema en el entry. Bien, entonces tengo que empezar a ver cómo funciona el programa que he hecho yo con el entry para que no me lo ponga. Bien, esa sería la idea de cómo yo generalmente pruebo las cositas. Entonces hasta acá, a ver, entre los que estamos, vamos bien, me han ido siguiendo un poco en lo que tenemos el programa hasta acá. Bien, lo voy a ejecutar para que lo vean. Hasta acá lo que tenemos. Hemos hecho clientes, bien, parte de guardar, parte de modificar,
borrar todas las cosas. Ahora vamos a hacer el listar. Bien, esto lo he modificado para los que vayan entrando ahora. Lo he modificado nada más un poquito la visual. Tengo que seguirle cambiando porque, bueno, por ahora si yo pongo proveedores me sale esto. Bien, por ahora. Entonces lo tengo que cerrar. Por ahora nada más estamos en clientes. Bien. Lo que podría ponerle yo por ahora, para no que no me joda, para no acordarme, vamos a ponerle acá uno de los otros botones que todavía no los tengo. Le vamos a poner por acá, estate disable. Si yo le pongo esto, acá me va a salir deshabilitado. Se lo vamos a poner a cada uno, así no me acuerdo de no tocar los otros botones. Ahí está. Por ahora nada más estamos con clientes. Bien, así no tengo ningún problema. Entonces fijémonos. Alguna cosita que he hecho yo también. Algo sí he hecho por el código. Ahora que lo pienso, algo sí hice por el código. Que se lo voy a mostrar lo siguiente. Bien. ¿Qué es lo que le hice? Fíjense si yo toco modificar. Me va a decir, primero busque un dato a modificar. Eso es lo único que le cambié. Que es algo fácil. Es agregarle un if nada más. Fíjense, vamos a venir acá arribita. Para yo mostrarles qué es lo que he hecho acá. ¿Qué he verificado? El dato 8, o sea, mi dato número 8, que está acá en datos, es el ID. Bien, ¿qué es lo que pasa? Como yo sé que el ID acá está en read only, es decir, yo no lo puedo modificar, acá sí puedo tocar, bien, pero acá en el ID no lo puedo modificar. ¿Cuándo es la única parte donde se modifica ese ID? Bueno, cuando yo busco, que pongo, por ejemplo, Ignacio Quiroga, bien, que busco y toco algo, ahí recién hay algo en el ID, bien, recién ahí. Entonces una buena verificación, una simple verificación de saber si se ha buscado o no algo. Bien, entonces si acá existe algo, bien, si acá existe algo, si no está vacío, fíjense que le he puesto, si no está vacío, bueno, hay que haga modificar y todas las cosas, bien. Se fija si está todo vacío, si está todo completo, y de ahí va a guardar o no va a guardar, va a modificar o no va a modificar, bien. Entonces fíjense que lo he hecho simple, esta parte de acá, a ver, ¿dónde está por acá? Si no hay nada ahí, si no hay nada acá, no se ha buscado nada, no va a poder modificar hasta que no toque algo. Bien, eso es lo que le he hecho por ahí. La única cosita de código. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a irnos un poquito a la parte de listado. Bien, sé que algunos lo han hecho, pero para los demás que no lo han hecho, vamos a ver un poquito el tree view. Bien, vamos a ver un poquito un nuevo componente que muchos no lo han visto, obviamente. Y yo se los voy a mostrar. Primero lo vamos a hacer separadito. Bien, para que lo veamos. Vamos a cerrar un poquito, vamos a abrir un nuevo Python. Vamos a hacerlo desde cero. Desde acá. Perfecto. Vamos a dejar este por acá, este chiquitito por acá. Vamos a hacer uno nuevo, bien, para mostrarles bien qué es lo del tree view. Un componente que primero les voy a mostrar cuál sería lo normal, bien, del tree view, y después les muestro cómo lo vamos a usar. Bien, entonces vamos a llamar normal. Import all. Bien. Vamos a necesitar también tkinter. Import ttk. Vamos a necesitarlo, este ttk. Bien. Vamos a crear lo mismo de siempre, una ventanita por acá, igual tk, ventana, punto, le vamos a poner geometry, vamos a ponerle por acá 600 por 600, por ejemplo, y le vamos a poner un título que le vamos a poner triview. Triview, así se llama este componente, ¿bien? Vista de árbol en español, ¿bien? Entonces yo se los voy a mostrar, ¿bien? Por acá le podemos poner el nombre que queramos, es muy parecido a cómo creamos cualquier componente, ¿bien? Y yo le voy a poner, supongamos, vamos a ponerle, por ahora le vamos a poner, por ejemplo, lista, para que vean qué es lo que hace, lista, por ejemplo. Muy parecido, es algo parecido a una lista, pero para que lo vean, vamos a ponerlo por acá, true view. Y va a estar en ventana, y le vamos a poner lista.pack, para que aparezca ahí en la ventana.
Hasta acá, vamos a ver qué tenemos. Vamos a ponerle por acá árbol, le vamos a poner, o tree, así nos acordamos, tree. ¿Bien? Fíjense lo que tenemos por acá. Es parecido, se parece a lo que teníamos del componente de una lista, si recuerdan. ¿Bien? Es parecido. Entonces, fíjense, tenemos diversas cosas que podemos hacer con esto. ¿Bien? Y diversas cositas que tenemos que tener en cuenta. ¿Bien? Entonces, fíjense, lo primero que voy a hacer, para que vean, es voy a agregar algo acá. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo lo voy a hacer. Nombre, que sería nombre del triview, que es lista, punto, insert, que me lo sale. ¿Bien? Y acá voy a poner ciertas cosas. ¿Bien? Y hay ciertas cositas o parámetros que hay que pasarle a esto. ¿Bien? Para poder agregar. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, el primer elemento, acá, el primer elemento que se le pasa, es un lugarcito donde está asociado, como si fuera un ID, una identificación. ¿Bien? Si no tuviera yo una identificación para este elemento, se pone, por ejemplo, vacío. Así se pone vacío, por ejemplo. ¿Bien? Segundo parámetro que hay que pasarte es en qué posición quiero yo ponerlo. ¿Bien? Como un poquito como el insert, si recuerdan el entry que poníamos, por ejemplo, end o 0 o 1, por ejemplo, yo le podría poner end al final. ¿Bien? Ese sería el segundo. El tercero que hay que pasarle, bien, el tercero que hay que pasarle es un texto. Este text va a ser como un poquito como el label, el nombre que va a poner ahí. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, elemento 1. ¿Bien? Entonces fijémonos qué es lo que agrega, para que lo vean primero. ¿Bien? Elemento 1, un elemento. Yo lo podría usar esto como lista, es decir, agregar varias cosas. Fíjense, vamos a agregar algo más, elemento 2. ¿Bien? Fíjense, elemento 1, elemento 2. Muy parecido a una lista. ¿Qué es lo que tiene el tree view? El uso ideal que se le da. Nosotros le vamos a dar otro uso. Pero para que ustedes vean, yo puedo, acá, por ejemplo, yo puedo hacer lo siguiente para que lo vean. Por ejemplo, darle al elemento 2, ponerlo en una variable, por ejemplo así. ¿Bien? De esta forma, puedo ponerlo en una variable y luego hacer lo siguiente para que se vean, por ejemplo. Lista.insert. Ahora, si hay una identificación para un elemento, ¿cuál sería? Bueno, acá sería el elemento 2. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense, vamos a poner que lo ponga al final y que ponga acá un texto. Y yo le voy a poner acá, para que lo vean, sub elemento 2. ¿Bien? Fíjense cómo se ve esto. Tiene un elemento 1 y dentro del elemento 2 hay un subelemento 2. ¿Bien? Esto es como funciona, sería un árbol, ¿bien? En programación. Es decir, ustedes piensen que hay un elemento por acá, a ver si se los puedo hacer con Paint para que lo piensen. Esto en programación sería un árbol. Miren, yo se los voy a mostrar. Vamos a hacerlo con circulitos, por ejemplo. Vamos a hacerlo con circulitos. Ustedes piensen, la forma fácil de pensarlo es, por ejemplo, un árbol genealógico. ¿Bien? Ese sería el ejemplo más común, que sería de un árbol. ¿Bien? Pero esto sería un árbol, ¿bien? Piensen ahí en su abuelo, sus padres, los hijos, ¿bien? Entonces eso sería un árbol, ¿bien? ¿Qué es lo que, cómo funciona un poco este tree view? ¿Bien? Ese árbol. Es decir, que hay un elemento, dentro de ese elemento pueden haber subelementos, dentro de ese subelemento puede haber otro elemento, ¿bien? Entonces, de esa forma, bien, se puede crear un árbol con cosas. ¿Qué es lo bueno que tiene? ¿Qué es lo bueno que tiene? Esto de acá. Bueno, que nosotros también podemos asociar a todo esto valores, ¿bien? Fíjense lo que voy a hacer. Voy a poner acá un print, por acá, para que me muestre algo. Fíjense, yo le voy a decir que me muestre el elemento 1. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace, por ejemplo, para mostrar o traer un elemento? Acá nosotros hemos puesto el elemento 2. Vamos a tomar lo que tiene el elemento 2. Fíjense, se pone lo siguiente. Lista, punto ítem, se pone, ¿bien? Y dentro lo que yo quiero, por ejemplo, el elemento 2. Y fíjense lo que me va a mostrar por detrás. Vamos a ejecutar. Y fíjense todos los datos que se van asociados ahí. Fíjense. Por ahí. ¿Bien?
un texto, que es el elemento 2, imágenes, valores, si está abierto, si hay etiquetas, hay un montón de cosas que pueden ir asociadas, ¿bien? A este elemento. Entonces, fíjense, por ejemplo, si yo le asocio valores, ¿cómo se hace, por ejemplo? Al elemento 2 le vamos a poner valores. Por ejemplo, se pone valúes igual, y acá entre paréntesis los valores que yo quiero. Como por ejemplo le voy a poner, acá le vamos a poner clase 23 del 6, por ejemplo. ¿Bien? Entonces fíjense, si yo lo ejecuto, fíjense por acá, que tiene valores. Bien, es elemento 2. Entonces vamos asociando cosas y dentro de estos elementos vamos a poder tener valores, textos, una imagen, que es un texto de una imagen. Bien, sale por ejemplo, supongamos, si yo le asocio una imagen, es asociarle en fondo.png. Bien, eso es lo que se le asocia. Bien. Entonces fíjense lo que yo puedo hacer acá, para que vean. Yo también puedo traer de cada uno de estos elementos cosas específicas, como por ejemplo que, fíjense cómo lo voy a hacer. Voy a traer dentro de este lista.item, que es el elemento 2, voy a traer el texto. ¿Bien? Este texto que está acá. ¿Cómo se hace para traer el texto? Bueno, fíjense cómo lo voy a hacer. Al final de esto, lista.item elemento 2, corchetes, y dentro de los corchetes pongo lo que yo quiero traer. Es decir, por ejemplo, quiero traer el texto. ¿Bien? Entonces fíjense lo que me va a traer. Este lo voy a sacar un segundito para que lo vean. Fíjense lo que me va a traer. Elemento 2, que es el texto. Si yo quiero traer los valúes, bueno, de la misma forma, pero en vez de poner text, traigo valúes. ¿Bien? Entonces fíjense, me trajo los valores por ahí. ¿Bien? Entonces, bueno, ahí tenemos varias cosas para ir pensando qué podemos hacer con todo esto. ¿Bien? Entonces, esta es una forma básica de utilizar un tree view. ¿Bien? Donde podemos insertar elementos. ¿Bien? Donde podemos insertar elementos. En estos elementos puede ir, por ejemplo, subítems, podemos tener textos asociados a ese elemento, valores asociados a ese elemento, ¿bien? Y nosotros lo vamos a ir utilizando. Ahora, hay una hermosa forma de utilizar un tree view diferente de lo que veríamos acá, ¿bien? De elementos y subelementos, que es hacer tablas, ¿bien? Que es lo que vamos a utilizar nosotros para luego listar las cosas, ¿bien? Entonces vamos a verlo. Primero voy a crear un nuevo para ponerle tabla. Vamos a ponerle tabla a este nuevo. Tabla. Y vamos a verlo. Vamos a necesitar un poco lo que tenemos por acá, así que lo vamos a poner por acá. Vamos a ponerle por acá. Bien. Y vamos a poner acá tabla. Bien. Y este ya lo podemos sacar. Bien. Entonces vamos a crear una tabla por acá. Como si fuera una tabla del Excel. Vamos a crear eso. ¿Cómo se hace? Bueno, a este yo le voy a poner, por ejemplo, tabla. Y voy a crear un tree view. Bien, que si recuerdan se ponía ttk.preview. Va a estar en ventana. Bien, eso sería lo primero. Y vamos a posicionar tabla.pack. Entonces ahora viene lo interesante. A este tree view nosotros le podemos dar columnas. Bien, como si fuera una tabla. ¿Cómo se hace para darle columnas? De la siguiente forma. Voy a poner el nombre del tree view, tabla, bien, y se ponen corchetes y dentro columns, bien. Es decir que yo le voy a dar columnas a este tree view, bien. ¿Qué columnas le podemos dar? Vamos a hacerlo sencillo, por ejemplo, por ahora. Fíjense cómo lo voy a hacer, le voy a dar dos columnas, vamos a poner nombre y supongamos materia. Dos columnas, bien. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa acá? Bien, fíjense. Si yo esto lo ejecuto, por ahora, vamos a ejecutarlo.
5. Lo voy a cerrar. Me va a salir esto de por acá. Bien, tenemos esto solo nada más por ahora. Bien, pero fíjense que por ahí tenemos unas columnas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, por defecto, este tree view, este hermoso tree view, siempre va a tener una columna que viene de base. Es decir, si yo pongo por acá, fíjense, a ver, vamos a minimizar esto, ahí, por acá. Si yo pongo esto, se van a crear 3 columnas. Una que viene por defecto y 2 más que ahí yo las mencioné. ¿Bien? Que va a ser nombre y materia. ¿Bien? ¿Cómo hago yo, por ejemplo, para cambiarles el nombre? ¿Bien? Entonces fíjense, ¿cómo lo vamos a hacer? Nombre del triview, punto, heading, que sería como el título, el titular de arriba, el encabezado, ¿bien? Y se pone lo siguiente. Esa columna que yo le digo que siempre viene por defecto, se pone así y está identificada de esta forma. Asterisco 0. Y siempre viene por defecto esa. ¿Bien? Entonces fíjense que si yo acá le pongo que quiero que ese título, ese encabezado, sea, por ejemplo, acá le vamos a poner ID. ¿Bien? Le vamos a poner ID. Fíjense cómo se vería. ID. ¿Bien? Por ejemplo. Y ese viene siempre, si yo quiero 2, por ejemplo, y que esto sea, por ejemplo, nombres y materia nada más, haría lo siguiente, fíjense. Nombres, materia. ¿Bien? Nombres y acá iría materia. Entonces pongámosle ahora materia. ¿Qué es lo que tiene? Esta es la identificación que le vamos a dar a las columnas. Siempre viene una columna que se identifica así, de base, por defecto. ¿Bien? Siempre se identifica así. Pero si yo quiero, por ejemplo, a la otra columna, cambiarle este encabezado, se pone de la siguiente forma. Como yo le había dicho, materia. ¿Bien? Que sería esto de acá. Esa materia, esa columna, le vamos a poner materia. Fíjense. ¿Bien? Nombres y materia. Y a esto se ve como columnas. Bien. Entonces fijémonos qué podemos hacer acá. ¿Qué podemos hacer acá? Bueno, decirles que si yo vengo por acá y, por ejemplo, quiero agregar algo, ¿cómo lo haría? Bueno, muy parecido como lo vimos recién. Nombre del tree, que sería tabla, insert. Acá le vamos a poner nada porque no hemos identificado. A cada fila no la vamos a identificar con un elemento. Por ejemplo, como hacíamos elementos, subelementos. No lo vamos a hacer, sino que no le vamos a dar identificación. Lo que sí vamos a decir es que se ponga al final. Bien. Y acá viene lo interesante. Este text que se pone es lo que se va a poner en la primera columna. Bien. En este 0. Bien. Es decir, que acá iría el nombre. Por ejemplo, mi nombre. Bien. Y en las otras columnas, ¿qué va? Bueno, van los valúes. Los valúes, que recién los vimos, son los valores asociados. Van los valúes. Entonces acá hay que poner un valúe por las siguientes tablas que yo tenga. Tengo una columna, una sola columna luego. Es decir, que acá tendría que poner el nombre de la materia. Programación. Y fíjense cómo se ve esto. ¿Bien? Fíjense por acá cómo se ve. Ignacio Quiroga y el nombre. Bien, de acá es donde se podemos empezar a jugar con todo esto. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, ¿qué podría pensar yo? ¿Qué podría pensar yo? Bueno, yo acá puedo ir seleccionando o ir guardando todos estos elementos que yo tenga, bien, por acá. Yo también puedo, por ejemplo, que me muestre cosas. Y acá les voy a mostrar lo siguiente. Bien. También, como se acuerdan en las listas, en los combo box, viene un eventito asociado a esta tabla que se llama así, tabla.bin. El evento se llama tree view y en mayúscula select. Bien. Y de acá se acuerdan, poníamos, por ejemplo, vamos a mostrar, supongamos. Bien.
Así se hacía, si se acuerdan, un evento, que es cuando se selecciona el triview. Acá me faltó eso. Cuando se selecciona el triview. Entonces, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo? Bueno, fíjense, def mostrar, si recuerdan acá se ponía evento, por ejemplo, alguna variable, siempre había que poner algo ahí. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Por ejemplo, podríamos usar un message box. Vamos a usar un message box. Message box. Para que me muestre algo. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Por ejemplo, vamos a buscar. Por ejemplo, cuando yo toque los valores, bien el nombre de los valores, ¿cómo se hacía? ¿Cómo se hace? Fíjense. Yo si pongo por acá, por ejemplo, vamos a poner messagebox.showInfo, vamos a ver qué nos muestra. Vamos a ponerle TreeView de título. Y fíjense cómo hago. Fíjense lo que yo voy a traer. Por ejemplo, si yo traigo lo siguiente, tabla.selection. Si yo hago eso, primero veamos esto, tabla.selection, lo que se ha seleccionado, fijémonos qué pasa por acá. Me trae ese identificador que se llama, que sería por así un identificador que tiene el TreeView por detrás, bien, por detrás, para identificar qué fila yo estoy tocando, bien, qué fila yo estoy tocando. Por acá lo que vamos a hacer es agregar varios insert. Vamos a hacer unos cuantos para que lo vean. Acá voy a agregar, a ver, vamos a ponerle en Alejandro. Y vamos a ponerle, le vamos a poner programación 2. Y después vamos a poner, por ejemplo, primero, David. Y le vamos a poner, por ejemplo, acá, programación 3. Bien, tenemos varios. Entonces, fíjense. Por acá me trae el 1. Este es el 2. Este es el 3. Entonces me va diciendo, me va dando una identificación a esa tabla, a esa línea. ¿Qué vendría a jugar un poquito parecido si abrimos la otra? ¿Qué sería? Bueno, sería como ese elemento que nosotros poníamos así, ¿bien? Que acá poníamos elemento 2. Ese sería ese identificador, ¿bien? Que ahí me lo trae de esta manera, ¿bien? Entonces fíjense lo que yo voy a hacer. Si yo acá, primero lo vamos a hacer con un print y ya lo metemos al message box para que lo vean. Si yo hago como lo vimos recién, tabla.item, y que me traiga acá lo que seleccioné, tabla.selection, ¿bien? Es decir, ese identificador, fíjense por detrás que me va a decir. Vamos a tocarlo. Vamos a verlo por acá. Fíjense que me trae todas las cositas que tengo. Entonces, ¿qué podría buscar yo acá? Bueno, por ejemplo, yo le podría decir acá, vamos a buscar el nombre, igual, tabla.item, selection que sería el ID, ese identificador, y por ejemplo, como yo les mostré, buscar el texto. Y acá vamos a mostrar, por ejemplo, el nombre. Entonces, fíjense, lo que me va a traer es lo del ítem, cuál es el identificador, lo que se le seleccionó, y qué me va a traer el texto. Entonces, fíjense cómo se vería esto. Ignacio Quiroga, Alejandro, David. Y si quisiéramos traer la materia, bueno, sería muy parecido. Materia igual, tabla.item, tabla.selection, y en vez de acá el texto, traigamos values. Bien, ¿qué serían los values? Entonces acá podríamos ponerle que muestre, le vamos a poner un más, una coma, y acá que muestre materia. Así nos muestra los dos. Fíjense. Por acá, tengo que mandarlo a STR. ¿Cuál hay que mandarlo a STR? Materia, supongamos. STR. Por las dudas. A ver si lo he hecho bien. Si no, lo vamos a hacer de otra manera. A ver. Ahí está. Claro, esto lo va a traer como una lista. Hay que tener cuidado. Lo que podemos hacer es lo siguiente. A ver, por acá. Vamos a hacer lo siguiente. La vamos a hacer un poquito más fácil. Vamos a decirle por acá mostrar. Y lo voy a hacer de otra forma para que les complique la vida. Vamos a ponerle nombre, coma, materia.
acá voy a poner mostrar. Esto, que alguna vez yo se lo he mencionado varias veces, por ahí, se llama formato, es para armar un formato de algún texto, ¿bien? Por ejemplo, un string. Y por ejemplo, lo que estoy pasando acá son las variables que se ponen así entre llavecitas. A ver, veamos, a ver cómo se me ve. Ah, materia no está definida porque acá tiene que ser en minúscula. Materia, materia. Ahí está. Entonces, fíjense, por ahí tenemos materia, programación, 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 ¿bien? Y hay que ir viendo cómo vamos a ir jugando con estas cosas, ¿bien? Vamos a ir viendo después cómo vamos a ir jugando con todo esto. Porque hay que ir viendo algunas cositas interesantes, como por ejemplo acá, que me lo marca como que hay uno. ¿Qué pasaría? ¿Bien? ¿Qué pasaría? Vamos a ir viendo todas esas cosas de valores. Vamos a probar, por ejemplo, acá. Fíjense, que hay algo interesante en esto de valúes, que lo podemos ver ahí. Fíjense que me lo trae como que hay una cadena. ¿Por qué? Porque hay una separación. ¿Ven? Por ejemplo ahí. Fíjense esto. Por ahí. Ahí me lo mostró. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo hago esto? Probemos. Ahí me lo mostró. ¿Ven? El programa y quedó todo junto. Esto recuerden que esto, cuando nosotros veíamos paréntesis, a ver, vamos a ver. Nosotros teníamos listas y tuplas. ¿Bien? Valúes, yo les puedo decir que va asociado a una lista. ¿Bien? Los valúes son una lista. Si yo lo ponía con paréntesis, ¿qué es esto? Una tupla. Muy bien. Entonces, como es una tupla, para que lo tome bien, como ¿se acuerdan cómo yo les mostré lo de los datos? Lo mismo vamos a hacer el truquito de ahí. Bien, si es, por ejemplo, acá un solo dato, le vamos a poner así. ¿Bien? De esta forma. Entonces, fíjense que ahí lo tenemos bien. Y acá lo que vamos a hacerle, por ejemplo, es irlo viendo. Bien, ya vamos a ir jugando con todo esto que me trae. Porque, por ejemplo, sabiendo que esto es una tupla, bien, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, haría esto así? Fíjense, ahí me lo trae sin los corchetes. Bien, fíjense, sin los corchetes. ¿Por qué? Porque los valúes es una tupla era una lista, y dentro de esa lista habían posiciones. ¿Bien? Fíjense cómo vamos utilizando todos los conceptos que hemos estado viendo para ir utilizando todo esto nuevo. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Visto todo esto. Bueno, ahora sí vamos a ir a nuestro sistema y vamos a irle agregando todo esto. ¿Bien? Todo esto que hemos estado viendo por acá. Estos archivitos, no se preocupen, estos dos se los voy a pasar de table y tree, bien, para que los vayan viendo, se los voy pasando, así lo pueden ir un poquito toqueteando, fijándose, e irlo arreglando, bien. Entonces fijémonos, ¿en dónde queremos hacer esta parte de listar? Bueno, yo le he puesto por acá, listar, y acá va a haber algo que listemos. Fíjense, yo les voy a mostrar cómo lo he hecho. Yo he hecho dos partes. Frame detalles, que sería donde está todos los detalles, que sería acá, todos estos detalles. Y hay otro frame de listar acá, frame listar clientes, que es el que vamos a utilizar nosotros para ahí armar la parte de listar. ¿Bien? Entonces tenemos que armar ahí, dentro de ese frame, la tabla. ¿Bien? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a venirnos a ver en un espacito que tengamos. Vamos a venir por acá abajo, pin, 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 por acá lo podemos hacer, antes de llegar a los proveedores. Entonces vamos a crear nuestras cosas. ¿Qué vamos a crear? Bueno, tabla, igual. Le vamos a poner tabla, listar clientes. Bien bonito. ttk.treeView. Y esto va a estar en el frame listar clientes. Me voy a fijar si era con S al final, por las dudas. Frame, listar clientes. Estamos bien. Acá estamos. Bien. Y esto, por ejemplo, yo le voy a decir que le vamos a poner punto place. Yo le voy a poner un punto place. X igual le voy a poner, supongamos, 200. O 0. No sé, sí, 200 le vamos a dejar por ahora, por ejemplo. Vamos a ir viendo dónde me lo va posicionando. Y
igual 20, por ahora. Bien. ¿Qué vamos a hacer por acá? ¿Qué vamos a hacer? Lo que tengamos por acá. Bueno, lo que podemos ir haciendo es ir armando lo que yo necesito. ¿Cómo sé lo que yo necesito? Bien. Siempre recordando que una columna nos lo va a dar por defecto. ¿Bien? Siempre una columna es por defecto. Esa columna yo la voy a aprovechar que en la base de datos yo he puesto un ID, recuerden, un ID cliente. Es decir, que esa primera columna la vamos a dejar para el ID cliente. ¿Bien? ¿Y qué es lo que tengo que crear? Las otras columnas. ¿Bien? Entonces, ¿qué tendría que decirle yo? Tabla, si recuerdan, se ponía acá columns, y es tabla listar cliente, tenemos que ponerlo todo bien bonito, si no, no nos va a salir. Y acá pasarle los nombres de las próximas tablas que yo quiera. Entonces uno sería razón social cliente, y vamos a irlo completando. Tenemos luego, para hacerlo un poquito más rápido, esto, voy a abrir nuestra imagen, para eso lo habíamos hecho la imagen, por ahí. Lo vamos a ir así, bien. Tenemos razón social, quit cliente, tenemos dirección cliente, tenemos localidad cliente, tenemos por acá también en provincia, cliente, coma, en código postal, y en minúscula esto, y esto en minúscula, cliente, y también tengo teléfono cliente y IVA cliente. IVA cliente. Bien. Ahí tengo las columnas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le vamos a decir ahora los encabezados de cada una. Bien. Entonces le vamos a poner por acá, tabla listar clientes, punto, se pone así, heading. La primera era la 0, siempre se pone así. La primera es esa, 0, y se pone así, ¿bien? Pero esta va a ser para nosotros el ID, ¿bien? Y ahí lo vamos a ir completando. Voy a copiar un poquito, copiar y pegar para ir un poquito más rápido. La segunda es razón social cliente, que acá le vamos a poner razón social. Bien. Sigamos. Por acá tenemos luego quit. Y tal vez ahora lo que podríamos hacer, por ahora, la vamos a hacer un poquito más simple para no tener que hacer tanto. Nada más le vamos a poner el ID, razón y cliente. Bien. Y ya después le vamos a agregar esto otro, porque es mucho, me parece a mí. Y nos vamos a complicar. Bien, nada más le vamos a poner. A ver. Esta. Así. Bien. ID, razón y quit. Después de última, yo lo vamos completando. Bien. Entonces tenemos acá quit y quit. Bien. ¿Cómo se vería lo que tendríamos ahora? Fijémonos a ver si lo hemos hecho bien, por las dudas. Vamos a ir fijándonos. Esto se me fue mucho para allá, pero bueno, ya lo vamos a ir arreglando. Esto sería, lo vamos a poner nomás en el 20, por ejemplo. A ver cómo se me ve. Ahí está, bien. Entonces por ahí, ID, razón y quit. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer un poquito ahora para que vean ciertas cosas? Bien. Podemos ir modificando un poco el estilo, que yo no mucho no se los he mostrado, pero yo les voy a hacer lo siguiente, para que lo vean. Bien. Por acá, voy a decir lo siguiente. Fíjense. Existe dentro de TTK, bien, también una parte de estilo, bien, que se llama Style, que es para modificarle o cambiarle de estilo a ciertas cosas. Que ustedes lo pueden buscar, ponen Style, TK Inter y les va a salir mucha información. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, específicamente para cambiar acá, bien, que sería así. Miren, se pone una variable, por ejemplo, estilos, ttk.style, bien, y esto lo que me va a permitir es cambiarles las, por ejemplo,
fuente, colores, que ya vienen predeterminados, ¿bien? Y que hay que irlos buscando, ¿bien? Hay que ir, por eso yo les digo, hay que irlos buscando, hay que ir a un apartado de Style, buscan Style, TK-Inter, y va a salir un montón de cosas que se pueden cambiar y que les pueden dar su estilo, ¿bien? Entonces lo que voy a hacer es, fíjense, estilo.configure, voy a configurar un estilo, que va a ser lo siguiente. Fíjense, este sí me lo acuerdo, porque este sí lo he manejado. Se pone así, treeview.heading. ¿Qué estoy modificando acá, por ejemplo? Estos heading de acá, ¿bien? Esto ID, esta razón social, lo que esté por ahí. ¿Y qué le puedo decir yo? Bueno, por ejemplo, le podemos decir font. Le vamos a poner Calibri Bold y le vamos a poner 13. ¿Bien? Y por ejemplo, acá le podemos poner, qué sé yo, por ejemplo, se me ocurre, a ver si le podemos poner foreground, que es FG, que es el color de la letra. A ver, le vamos a poner red, a ver cómo se ve. En estilo no está definido. ¿Dónde está? Estilos. Ahí. Ahí, ¿ven? Entonces ahí tiene un poquito más de personalización esto. ¿Qué es lo que no se puede cambiar? Por ejemplo, fíjense, probemos. Si yo quisiera cambiarle el background, por ejemplo, a black, ¿bien? A negro, ¿qué pasaría? No se cambia, ¿bien? Si yo le pusiera también background, que esto hay que buscarlo también en estilo, pero fíjense que esto es algo que no se puede cambiar. Por ahí, ¿bien? Entonces tiene eso, hay algunas cositas que sí le podemos cambiar y otras cositas que no le podemos cambiar, ¿bien? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, por ahí tenemos un poquito configurado. Ahí por ahí le pusimos red, ¿bien? Y también, por ejemplo, podríamos configurarle a todas las cosas, ¿bien? Si yo, por ejemplo, hiciera acá, para que veamos un poquito, vamos a poner uno a mano, clientes, punto insert, para que vean cómo se hacía. Se ponía, no va a tener un identificador, se lo va a poner él. Vamos a decirle que lo ponga al final, que un texto, acá es en el texto va a ser donde va el ID, va a ser la primera columna, entonces le vamos a poner, por ejemplo, 1, valúes, y acá le tenemos que poner los valúes que nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, lo vamos a hacer amarillo por ahora, Ignacio Quiroga, para ver cómo se ve. Y el quit, qué sé yo, 20,35, 200, 200,1, por ejemplo. Bien, para que vean cómo se ve. Bien. Entonces esto se puede ir cambiando, modificando, arreglando un poquito. Por ejemplo, se puede cambiar también el tamaño de las columnas. Por ejemplo, el ID, que se ve muy grande, podríamos achicarlo. Fíjense cómo lo voy a hacer. Venimos acá antes de los estilos, o después de los estilos, cualquiera de los dos. Lo mejor es hacerlo, primero, por ejemplo, la tabla, hacer el tree view, los estilos, las columnas, y ahí debajo de las columnas, ahí recién a arreglar algunas cositas. Como por ejemplo, yo le voy a hacer lo siguiente. Listar clientes, y le voy a decir que a la columna 0, 0, ese identificador teníamos, le voy a decir width, por ejemplo, le vamos a poner 20, a ver cómo se ve, para que lo vea. Hoy se ve muy chiquito, lo vamos a agrandar un poquito, le vamos a poner 50. Ahí se ve un poquito mejor. Bien, entonces ya vamos arreglando ciertas cosas. Bien. Entonces con esto va a ser lo que vamos a jugar nosotros con este insert. Este insert es como nosotros vamos a jugar para ir poniendo todos los datos que tengamos de la base de datos. Bien. Por acá lo vamos a poner como comentario, por ahora. Entonces vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, depende un poquito de la personalización. Yo por ahora voy a decir cuando me toque el botón de listar clientes, que me aparezcan todos los datos acá. Entonces voy a venir a donde tenía este botón listar clientes. Bien. Este botón, ¿dónde está? Botón listar clientes. No, detalles, listar clientes. Si esto está acá, bueno, lo mejor para nosotros es que esto de la tabla está arriba del botón, bien, arriba de las funciones.
Esto lo vamos a poner por acá. ¿Bien? Que esté arriba de las funciones, para que no nos cause después ningún problema de no está definido, no existe. Bueno, lo ponemos ahí arriba, porque ahora vamos a empezar a tocar acá. Este sería nuestro botón, este de listar frame cliente, que es donde aparece el frame, ¿bien? Fíjense que yo he sacado algunos botones por ahí. Y acá es donde yo quiero listar las cosas, ¿bien? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, muy parecido. Tabla igual conexión.cursor. Nosotros estábamos separando lo de SQL, les mostré yo cómo separarlo. Select. Y acá voy a traer el ID, voy a traer razón social cliente, es ID cliente, nombre del campo de la base de datos, razón social cliente, y voy a traer también el quit cliente, ¿bien? De la base de datos. Recuerden que estos son los nombres de los campos. Acá es donde nosotros poníamos el asterisco. El asterisco, si recuerdan, era que seleccione todo. Pero, por ejemplo, acá, lo único que voy a hacer, yo voy a seleccionar estos campos. ¿Bien? Solo estos campos que me trae. Por ahora. ¿Bien? Por ahora. Entonces, que me seleccione esos campos. From la tabla, creo que se llamaba clientes. ¿Bien? Entonces, ahí ya lo tenía. ¿Bien? Esto me va a seleccionar los campos de la tabla cliente. Eso, nada más. Siguiente. Siguiente, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Bueno, lo mismo que venimos haciendo con todos lados, ¿bien? Tenemos que poner un tabla.execute, conexión, coma SQL, ¿bien? Y acá, no, acá era SQL, conexión, no. Era SQL y lo que voy a buscar, ¿bien? Y lo que voy a buscar. Entonces, fíjense, si yo lo hago de esta forma, ¿bien? Que me busque todo lo que esté ahí por ahora, no necesito ponerle más nada. ¿Qué teníamos que hacer luego? Bueno, lo que me traiga datos igual tabla.fetch all. Ahí me va a traer todo. Y acá es donde yo tengo que irlos posicionando. ¿Cómo lo hacemos? For dato, in datos, ¿bien? Esto es lo que me iba moviendo yo. Acá le podemos poner datos lista, listar, por ejemplo, para saber qué es eso. Entonces acá íbamos posicionando. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, a la tabla le vamos a insert. Acá no necesitamos ponerle nada. Al final, el text, ¿qué va a ser el text? Bueno, acá va a ser el dato que vamos a necesitar, que sería dato, y como lo habíamos puesto con el nombre de los campos y de cliente. Bien, que sería la primera columna. Eso es lo que se va a mostrar en la primera columna. Y en values van a ser las otras dos columnas, que va a ser el dato en razón social cliente. Ese es uno, como el puntito. Y el otro va a ser dato quit cliente. Recuerden que pongo ahí el nombre del campo porque habíamos puesto arriba lo de SQL row. Bien, está de acá. Entonces lo vamos a hacer de esa manera. ¿Dónde estamos? Acá estamos. Bien. Entonces esto va a ir insertando todos los datos. Podemos fijarnos a ver si lo hemos hecho bien. Fijémonos. Por acá, ¿qué me faltó? Me faltó... Claro, acá lo que hemos hecho interesante es que le hemos llamado al mismo nombre. Bien. Entonces yo le había puesto tabla listar clientes. Entonces acá es tabla listar clientes. Bien. Esa por ahí. Y fijémonos. A ver ahí. Ahí ya lo tenemos. Bien. Fíjense cómo se ha ido, pone cada una. Bien. ¿Qué tal lo vamos hasta ahí? ¿Qué tal lo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Chan, 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 chan. A ver, ponme en el chat. A ver, ¿vamos bien? Excelente, por ahí. Bien. Esto es un poquito de esa forma. Bien. Cada vez que queramos insertar, fíjense cómo le dice, insertar. Bien, toda esta forma.
Un poco rápido. Bueno, hagamos un repaso, Daniela. Bien. ¿Qué tenemos por acá? Una tabla, bien, que esto es un tree view ahora, es un tree view, en donde a este tree view le vamos a decir que hay columnas, bien, hay columnas. Hay una columna que siempre se crea por defecto, que tiene este identificador, bien, numeral 0, siempre se crea esa, bien. Yo le puedo dar más columnas, sí, ¿de qué forma? Bueno, poniendo el nombre de mi tree view, que van a haber más columnas, y acá le paso, va a haber una columna que su identificador va a ser razón social cliente, y otra columna que va a ser quit cliente. Bien. Entonces ese va a ser el identificador de cada columna. ¿Qué me permite? Bueno, por ejemplo, acá le hemos puesto que el encabezado de esa columna, la primera fila, ese encabezado, va a ser, por ejemplo, en el 0, vamos a poner el ID. Bien. En la columna que se llamaba razón social cliente, le vamos a poner razón social. Bien. Y en el quit, esta columna que se llama quit, le vamos a poner quit. Bien. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Ahora vamos a ir cerrando un poquito lo que tenemos por acá. Es lo que nosotros vemos acá arriba. Esos headings, ¿bien? Fíjense los headings. Esos headings que yo veo por ahí, eso me da. ¿Bien? Entonces, fíjense. Yo también le hemos puesto un estilo que se hace de esta forma, ¿bien? Nosotros podríamos venir, por ejemplo, por acá, yo le voy a mostrar cómo lo haría. Ustedes vienen, por ejemplo, quieren saber más sobre estilos, ponen TK Inter Style, y va a salir mucha información, ¿bien? Sobre style que se puede customizar, ¿bien? Por ahí por acá más abajo nos va a salir, a ver. Vamos a ponerle style. Por ahí me va a decir que yo puedo modificar cosas. Hay mucha información también en inglés, ¿bien? Pero yo puedo agregarle un estilo predefinido a mis ciertas cosas, ¿bien? Por ahí nos va a decir un poquito cómo utilizarlo, ¿bien? Entonces hay que ir viendo. Este es el que más fácil, ¿bien? Por ejemplo, este trivio.heading le cambia al título, ¿bien? A ese encabezado, este encabezado acá. Le podemos cambiar, por ejemplo, la font, foreground es el color de la letra, ¿bien? Nosotros también, por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente, estilos.configure, cambiarle al todo triview, ponerle al todo el triview una fuente, de por ejemplo le vamos a poner 10, bien, supongamos, o más grande para que lo vean, 15, supongamos. No, si esto era 13 le vamos a poner 11, 12, por ejemplo. Bien. Entonces le podemos ir cambiando cositas. Bien, fíjense que ahí cambió el tamaño de la letra de acá. Bien, está muy grande, lo vamos a poner en 10, por ejemplo. Bien. Entonces, bueno, podemos cambiarle el estilo. Bien. También podemos cambiarle, bueno, la cantidad, cosas que hayan. Bien. Entonces lo que vimos es que, bueno, si nosotros nos venimos acá, voy a agarrar esta, para agregar algo, se hacía de esta forma. Bien, poníamos el nombre del triview, punto insert. Acá sería el identificador. ¿Por qué? Porque recuerden que si de base el tree se veía de esta forma. Bien, por ejemplo así, a ver que lo ejecute. De esta forma, donde podían haber elementos, subelementos. Bien, pero nosotros lo vamos a utilizar de otra forma. Bien, por eso nosotros insertábamos, a ver si nos animamos, vamos a cerrar un poquito este, lo vamos a minimizar, lo vamos a minimizar. Nosotros no poníamos en qué elemento queremos, sino que va a ser un elemento aparte. Un nuevo elemento se va a poner al final, bien, va a ser una nueva fila al final. El text es la primera columna, era ese numeral 0, se iba a poner ahí, bien. Y los valores se van a poner en las siguientes columnas que haya, bien. Entonces, si lo vemos, vamos a cerrar un poquito por acá, cerramos un poquito por acá, cerramos un poquito por acá. Vamos a cerrar este también. Si lo vemos por acá, es lo que hemos hecho, listar acá. Hemos buscado todo lo que necesitamos de la base de datos, ¿bien? Ejecutamos,
lo ponemos en datos listar, ¿bien? Y con un for, nos vamos moviendo en esos datos que buscamos y vamos insertando. Va a insertar por cada dato que encuentren. Recuerden que esto es una lista grande que dentro tiene pequeñas listas que es cada una de las filas que tenemos. ¿Bien? Es cada uno de los datos que tenemos en la base de datos. ¿Bien? Eso a pensarlo. ¿Bien? Entonces fíjense que por cada una de las filas va a ir insertando. ¿Dónde? Va a ser un nuevo identificador por la fila. Al final, el del texto vamos a poner que era la primera columna, el ID. ¿Bien? Y en las siguientes columnas vamos a poner que es en los valúes, vamos a poner la razón social y después el quit. ¿Bien? Entonces de esa forma, si lo vemos por ahí, fíjense. ¿Bien? Por cada dato que vaya encontrando en la base de datos, una nueva fila, va haciendo un inserto. En la primera columna, que es el text, va a ir el ID. En la segunda columna va a ser el nombre, la razón social. Y en la tercera columna va a ser el quit. ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Mejoró? ¿Se entendió un poquito más? Perfecto. Perfecto. Bien. Entonces, bueno, tenemos un montón de cosas por hacer por acá. Una vez que ya tenemos listados los elementos, bien, ya tenemos listados los elementos. Entonces, bueno, fijémonos. Vamos a venirnos por acá, vamos a ejecutarlo de vuelta para ver qué tenemos hasta ahora. Por acá tendríamos todos los elementos listados. Bien. Si yo le quiero agregar algo más, por ejemplo, vamos a ir completándolo dándole nada más. Quiero agregar una siguiente columna, que va a ser la columna, veamos un poquito la base de datos, como lo tenemos, para que lo vean. La siguiente columna es la dirección, por ejemplo, le vamos a agregar la dirección. ¿Bien? Entonces fijémonos, necesitamos una columna más. Vengamos acá donde creamos las columnas, acá, donde le poníamos las columnas, vamos a tener una más. Que le vamos a llamar, por ejemplo, acá, dirección cliente. Bien. A esa dirección cliente, esa nueva columna, le vamos a tener que poner un heading, tabla, listar clientes, punto heading, esa nueva tabla que le pusimos dirección cliente, le vamos a poner el texto, dirección. Bien, se vería de esta forma, fíjense, hasta acá. Bien, dirección. Ahí es donde tenemos que poner la dirección. ¿Cómo se hacía? Bueno, esto iría en los valúes, recuerden. La primera columna es siempre el text. La segunda, tercera, todas las columnas que hayan después, se ponen en los valúes. Entonces, fíjense, acá donde yo buscaba, vamos a ver acá el listar, este es el botón listar, yo buscaba en la base de datos ID, razón, quit, y ahora vamos a buscar también que me traiga dirección cliente. Bien, ¿y dónde la vamos a poner? En los valúes. Bien, acá en los valúes vamos a poner coma, dato, dirección cliente. Entonces fíjense, probémoslo. Ya tenemos la dirección. ¿Bien? Por ahí se ve un poquito, se ve muy grande, a mi parecer. Vamos a achicarlo, más por gusto personal, esto mío. Acá que le habíamos puesto font 10, le vamos a poner 8, por ejemplo, a ver cómo se ve. Se ve un poco muy grande. Esto se lo podríamos también, bueno, se puede ir cambiando. A mí me gustaba más como lo teníamos al principio. Así le vamos a poner como comentario esto. Así volvemos al principio. Ahí me gustó más, un poquito más. Bien. Entonces, bueno, ahí tenemos un poquito como hemos ido listando. Es otra forma diferente. Bien. Entonces, acá viene lo interesante. Acá viene lo interesante. Bien. Si yo quiero, por ejemplo, de alguna de estas cosas, tomar algún dato. Bien. Por ejemplo, cuando yo toque alguna de estas filas, quiero que me salga el ID. Bien. Quiero que me salga el ID. ¿Cómo lo hago? Bueno,
vamos a ponerle por acá abajito. Podemos hacerlo sí lo podemos hacer acá. Vamos a decirle que a esta tabla listar clientes va a ir un evento que se llamaba, si recuerdan, tree view select. Y le vamos a decir que vas a ejecutar, por ejemplo, mostrar por ahora. Bien, por ahora, mostrar. Mostrar dato lista, le vamos a poner, por ejemplo, para saber. Entonces acá hacíamos, por ejemplo, mostrar dato lista. Como es un bind, un evento, le teníamos que poner evento. Bien. Y acá adentro vamos a buscar. Con un message box lo vamos a hacer. Parecido. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, ese ID. ¿En dónde está ese ID? Bueno, estaba en tabla, listar, clientes. Recuerden que se ponía punto ítem y acá adentro ponía tabla, listar, cliente, punto selection. Este selection, recuerden que me da ese identificador, que lo va a ir creando a medida que vamos insertando. Bien, por eso le poníamos al principio ese vacío acá. Bien, eso se pone vacío para que él mismo lo haga. Le vaya poniendo a él los identificadores. Como son diferentes, no sé cuántas filas van a hacer, que él mismo lo vaya poniendo. Entonces esto es lo que me traía ese identificador y vamos a traer el ítem. ¿Pero qué necesitamos? A ver si se entendió. ¿En dónde estaba el ID? Recuerden, tenemos 3 columnas. La primera columna, ¿de qué era? ¿Recuerdan? Vean ahí el insert. La primera columna. ¿Bien? ¿Cómo hacíamos para poner, por ejemplo, ahí dato ID? ¿En dónde lo ponemos? En la que viene por defecto. Claro, y en la que viene por defecto es el text. ¿Bien? Recuerden que es el text. Entonces, esa primera columna, lo que tenemos que buscar es el text, no los valúes, el text. ¿Bien? Entonces, fíjense, lo que voy a buscar acá, a donde estamos, me fui muy para abajo, acá, lo que yo voy a buscar dentro de ese ítem va a ser el text. ¿Bien? Ahí estaría el ID, en el text, en la primera columna. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, pongámosle messagebox.showInfo, vamos a ponerle por acá sistema, y que me muestre, por ejemplo, ese ID, me diría lo siguiente, fíjense. 1, 2, 3. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos va a ayudar esto? ¿Qué nos va a ayudar esto? Por ejemplo, que tenemos acá. Bueno, nos podría ayudar un poco también a hacer ciertas cosas, ¿bien? Que ya en un futuro lo vamos a ver. Si yo quiero buscar los valores, por ejemplo, de la misma forma, por ejemplo, valores. O por ejemplo, vamos a buscar todos los valores primero. Valores. Tabla, listar clientes, punto ítem, tabla, listar clientes, punto selection, y buscamos los valúes. Valúes. Bien. Entonces, bueno, ahí podríamos ponerle que me muestre el ID y los valúes, por ejemplo, pero yo lo voy a hacer un poquito más bonito, como yo les había mostrado. Vamos a poner mostrar, igual F, pim pim. Vamos a poner ID, vamos a hacer bien bonito. ID, acá va a salir 2 puntos, va a salir el ID, la variable ID, y vamos a poner valores, 2 puntos, y acá vamos a poner los valores. Bien. Y que me muestre esto de mostrar. Bien. Entonces fíjense, listar, por acá le falla algo, que no está definida, listar. Ahí está, listar. Siempre recuerden ponerlo bien. Ahí está, ¿ven? Y de 2, ahí tenemos los valores.
Ahí tenemos los valores. Bien. Y yo lo voy a hacer un poquito más bonito para que lo vean, alguna cosa interesante dentro del message box. Voy a hacer lo siguiente, fíjense, para que lo vean. Recuerden que estos valores, bueno, como lo teníamos ahí, fíjense que me lo da como en una lista. ¿Qué podemos hacer con la lista? Bueno, buscar las posiciones. Bueno, entonces fíjense cómo lo vamos a hacer. Acá va a ser el ID, va a haber, si recuerdan el barrita este N, no sé si se los he mencionado, es un salto de línea hacia abajo, ¿ven? Entonces lo va a mostrar hacia abajo, va a poner acá, por ejemplo, ID, vamos a hacer bien bonito, vamos a poner nombre, 2 puntos, acá va a venir valores y la posición 0, ¿bien? Posición 0. Para abajo, vamos a mostrar el quit, que va a estar en valores, posición 1. Barrita N, salto de línea. Y acá tenemos lo último, dirección, 2 puntos, que acá vamos a tener valores en la posición 2. ¿Bien? Y fíjense cómo se vería esto. Acá le vamos a poner un poquito más de bonito, datos. Vamos a ponerle barra N, para que lo vean cómo se ve. Esperen por acá, a ver qué me faltó. A ver dónde está, algo me faltó. A ver, esperen que lo voy a revisar. En datos, barra N, ID, valores, posición 0, quit, valores. Acá. Ahí está. Le había puesto doble. Bien. Entonces fíjense cómo se va a ver. Ahí está. Datos. El ID es 3, nombre Ignacio Quiroga, quit tanto, dirección Álvarez Tomás. Muy bien. Bien. Fíjense cómo se ve. Lo podría hacer un poquito más bonito también. Podemos irle poniendo para irlo. Vamos a hacerle un espacio por ahí, espacio por ahí, espacio por ahí, espacio por ahí. Acá le vamos a poner, qué sé yo, pongámosle unas cositas así. Barrita N. Para que se vea bien bonito. Entonces fíjense. Ahí tenemos. Bien, los datos. Ahí está el ID, todos los datos de mi parte. Bien. Entonces de ahí es una forma de ir tomando los valores. Bien. Por acá podemos ir viendo también un poquito cómo lo vamos a querer hacer, toda la parte, ¿bien? Por ahora, ¿bien? Tenemos acá nuestra parte de listar, ¿bien? Detalles, que serían los detalles, ya hemos hecho lo de guardar, modificar, borrar, listar clientes, acá tenemos la parte de listar, ¿bien? Todo nuestro listadito, ¿bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora, por ejemplo, se me ocurre hacer un buscador. Y acá es donde la vamos a complicar interesantemente. ¿Bien? Complicar en 2 sentidos. ¿Por qué? Una, porque ahora se me ocurrió hacerlo. Bien. Y segunda, bueno, porque va a tener varios conceptos interesantes para ver. Entonces vamos a hacer un buscador. Vamos a hacer un buscador por acá. Para que me aparezcan, acá yo, por ejemplo, voy a tener una partecita, un entry, donde yo pueda tipear y que me busquen datos. Bien, por ejemplo. Por ahí saber, por ejemplo, si existe. Bien. Entonces, bueno, algo que tenemos que hacer acá, que lo estoy viendo, alguien me lo puede decir ya, fíjense que se van agregando, ¿qué tendríamos que hacer nosotros por ahí? Bueno, también tendríamos que nosotros un poquito borrar, bien, borrar esa tabla, ese listado, que ahora, bien, vamos a ver un poquito cómo haríamos nosotros para, bueno, borrar esto que tenemos acá, que tenemos nosotros acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la idea, acá, para borrar, ¿bien? Acá estamos listando, ¿bien? Pero primero, antes de seguir con lo que quiero hacer, vamos a borrarlo, vamos a dejarlo bien bonito esto, vamos a dejarlo bien bonito, y vamos a borrar, y yo les voy a mostrar cómo se hace para borrar. Acá es un poquito diferente en el tree view, es un poquito diferente cómo se hace para borrar, y se hace de la siguiente forma. Para borrar, hay
hay una funcioncita que lo vamos a hacer por acá arriba. Acá arriba. Bien. Y se hace de la siguiente forma. Se pone el nombre, tabla, listar, clientes. Eso sería lo que nosotros. Mismamente se hace con delete. Pero ¿cómo le paso yo qué quiero borrar? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a decir que recorra, si hay cosas, vamos a decirle que recorra ese tree de la siguiente forma. Y le voy a poner borrar, in, tabla, listar, clientes, clientes. Y le voy a decir lo siguiente. Para buscar cada uno de las filas, bien, que tenemos, se hace lo siguiente. Fíjense, punto get, guión bajo, children se pone. Children es hijo, bien. Es por el simple sentido de que un árbol, bien, cuando hay un árbol, como yo les dije, piensen en un árbol genealógico, está el padre y está el hijo, bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Bueno, cada fila son tomadas como hijos, bien. Entonces le voy diciendo que vaya tomando cada una de estas filas, bien, que se van a llamar borrar. Entonces vamos a eliminar esas filas, bien. Podemos llamarle filas también, así se entiende mejor, bien. Entonces vamos a ir buscando cada una de esas filas en estos hijos que tiene, que son lo que nosotros agregaríamos, y lo borramos, ¿bien? Que sería como el que hacíamos entry.delete después de entry.insert. Bueno, acá sería de esta forma. Borramos todo lo que tenga y después insertamos, ¿bien? Fijémonos a ver si lo hemos hecho bien. Listar clientes, acá ya me faltó algo. Un nombre, tabla, lista, hay una mayúscula. Mayúscula, ¿dónde está? Acá está. Esa mayúscula, vamos arreglándolo. Entonces fíjense, veamos. Perfecto. ¿Ven? ¿Ven que ya no se vuelve a poner? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Borrando todo lo que tiene y después insertamos. ¿Bien? Borramos todo lo que tiene y después insertamos. Yo se las voy a dejar esta para que lo vean. Por ejemplo, en esta tabla de acá. ¿Bien? Que habíamos hecho esto de acá. Que se los voy a subir yo. Fíjense. Si yo tengo por ahí, yo abajo, por ejemplo, vamos a poner un botón. Borrar, vamos a poner. Borrar para que se vea. Borrar botón. Que va a estar en ventana, punto en coma, te va a decir borrar tabla, por ejemplo. Y va a decir command borrar tabla. Se los voy a dejar porque ya que se los paso, así lo tienen. Tabla. Esto sería def adelante. Def borrar tabla. Y va a hacer esto. ¿Bien? Y acá le tenemos que cambiar. Acá se llama tabla nada más. Tabla. Y tabla. ¿Bien? Ahí lo tendríamos. ¿Bien? Entonces fíjense. Si yo vengo acá, a donde no lo hemos puesto, borrar.pack. Ahí está. Tengo esas cosas, toco borrar, se me borran. Bien, ahí se los dejo también para que después lo puedan ver cómo es lo de borrar. Entonces ya hemos hecho, ya lo tenemos hermoso. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo? Bueno, vamos a ir un poquito ir viendo esto de buscar algo por ahí. Entonces veamos, lo que necesitamos es un entry, que lo vamos a poner, por ejemplo, por acá abajo. Ahí. Vamos a crear un entry, buscar, tablas, le vamos a poner. Que va a ser un entry, que va a estar en frame, listar, clientes. ¿Bien? Y le vamos a poner que esto va a estar entry, buscar, tabla.place. Por ejemplo, le vamos a poner acá X20 y 300, a ver dónde se me ve. Bien, le vamos a poner una font también, ya que estamos, con Calibri y 15, supongamos. A ver en dónde se me ve. Ahí lo tenemos. Este va a ser lo que vamos a nosotros buscar. Bien. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea acá? Bueno,
que vamos a ir tocando y buscando específicamente, por ejemplo, en la base de datos, ¿bien? Si hay algo parecido. Lo vamos a hacer por nombre, ¿bien? Lo vamos a hacer por nombre y que me lo traiga. Y vamos a ver también algunas cositas nuevas. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, lo que vamos a hacer donde está entry buscar tabla, le vamos a hacer un evento, ¿bien? Para que vean, esto es algo interesante. Nosotros teníamos acá, le vamos a hacer un evento acá. A este entry buscar tabla, le vamos a hacer un evento por acá. Que el evento que yo le voy a poner se va a llamar key. Key lo que hace es apenas yo toque una tecla, va a pasar algo. Va a llamarse ese evento. Entonces vamos a buscar por nombre. Fíjense lo que voy a hacer. Fíjense lo que voy a hacer. Vamos a venirnos por acá. Vamos a crear este def. Buscar por nombre. Evento. 2 puntos. Y vamos a empezar a trabajar. ¿Con qué vamos a empezar a trabajar? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a ir armando un poquito qué es lo que tenemos que ir haciendo. ¿Bien? Y después vamos a ir viendo. ¿Cuál es la idea? Bueno, que lo que yo busque, ¿bien? Lo que yo busque se busque en la base de datos. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a poner buscar, por ejemplo, una variable que va a tomar lo que estaba en el entry. Buscar tabla.get. Bien, voy a buscar eso, lo que está ahí. Bien, por ahí, lo que tenemos que hacer, bueno, lo mismo de siempre. Tabla igual conexión.cursor. Venimos por acá y lo que vamos a hacer es lo mismo, ¿bien? Tabla.execute. Y acá es donde nosotros iríamos a hacer, por ejemplo, lo de select y lo que estábamos buscando. Por ahora le vamos a poner all, por ejemplo. From clientes. Y acá sería donde nosotros buscamos, traemos lo que tenemos, datos le vamos a poner buscados, por ejemplo, igual tabla.fetch all. Bien. Esto sería la forma de buscar normal como que lo hemos visto nosotros. ¿Bien? Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer primero, por ejemplo, voy a ponerle acá un return antes de key, para que vamos a ver diferentes posibilidades. Return es cuando yo apriete la tecla Enter, va a pasar algo. Es decir, se va a ejecutar este evento cuando yo toque la tecla Enter. Bien, dentro de ese entry. Entonces la idea es que busque y me liste. Bien, me busque y me liste. Buscamos la base de datos y listamos lo que tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, acá muy parecido a como habíamos hecho arriba. Bien, por acá. Lo mismo que tenemos acá sería. Bien, por acá. Que me busque y ponga en la tabla. Bien, vamos a ir por acá. Por acá. Ahí está. Que me busque y me liste. Bien, lo que yo tengo. Acá sí lo que vamos a ponerle, este select, podemos dejárselo así por ahora. No hay ningún problema. Bien. Entonces fijémonos, por ahí, ¿cómo lo tendríamos por ahora? Veamos. A ver si sale todo bien. Si yo pongo, por ejemplo, Sebastián Ahumada, ahí me faltó algo acá. Lista, datos listar no está definido. Ah, porque le cambiamos el nombre. Esperen que le cambiamos acá y lo de datos buscados. Ahí está, le cambiamos el nombre. ¿Bien? Probemos. Sebastián Ahumada. Acá no me funciona lo del... Que no me está... Lo puse bien lo del return. Espera. Ah, que no era esto, sí. Espera. Esperen que tengo que ver a ver si lo he hecho bien. ¿Cómo se primero? Vamos a ver cómo se llamaba el entry.
cositas que puede pasar. ¿Cómo se llamaba este entry? Entry buscar tabla. Copiar, por las dudas. Esto va a estar acá. Creo que lo había puesto bien, pero por las dudas está bien esto. Va a ser un return, que es cuando yo toque el botón. Creo que lo había... Vamos a buscarlo por las dudas. ¿Bien? Como esto lo estoy haciendo desde cero. Vamos a ver, tkinter event. Lista. Vamos a ver si lo he hecho bien. A ver. En enter y return. Sí, lo he hecho bien. Vamos bien. Vamos bien. Buscar por nombre. Acá vamos a ponerle, a ver si se ha hecho. Vamos a ponerle, por ejemplo, un message box para saber si se ha tocado. Messagebox.showInfo. En sistema se busca, le vamos a poner. A ver si se hace bien, si lo he hecho bien. Pero vamos a poner así. A ver, primero. Para que se fijen también cómo yo voy haciendo, probando las cosas. Vamos a ver si esto se funciona. Cuando yo toco Enter, se busca. Bien, estamos. Eso funciona. Volvamos. Volvamos para atrás. Estamos buscando. ¿Me toma bien lo que estoy buscando? Fijémonos. Print. Buscar. Fijémonos. Esto lo vamos a volver a poner así. A ver si me toma bien lo que hemos buscado. En clientes, listar. Vamos a ponerle Seba. Se busca. ¿Me dice Seba? Seba. Se busca. Estamos bien. Vamos bien ahí. Sacamos. Ya sabemos que esto se hace bien. Entonces, acá, claro, lo que me faltó acá, acá, es ponerle qué vamos a buscar. Bien. Acá es donde le fallé. Entonces, ¿qué vamos a tenerle que poner? ¿Qué dónde va a buscar? Where, nombre, tanto. ¿Y dónde está esto? En buscar. Bien. Datos buscados fetchall. Bien. Acá es donde eliminamos las filas que hayan. Y acá es donde vamos poniendo. En principio, probemos. Vamos a ir probando. En Seba se busca. ¿Qué es lo que me dice? Nombre, razón social. Razón social, cliente. Bien, vamos a ir arreglando. De vuelta. Seba. Vamos a ponerle todo. Sebastián Ahumada. Se busca. Ahí está Sebastián Ahumada. Y si pongo yo Ignacio Quiroga, se busca Ignacio Quiroga. ¿Bien? Esa sería la primera forma que se me ocurre. ¿Bien? Buscar por ahí, por ejemplo, por nombre. Esa sería una. ¿Bien? Otra forma que se me ocurre. Bueno, eso con el key, que lo vamos a poner. Por ejemplo, ahí. Este lo vamos a poner con un comentario. Usar este key, que es a medida que yo vaya buscando algo, va a ir buscando algo en la base de datos. ¿Bien? Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver una nueva de SQL que no va a ser where. ¿Bien? No va a ser where. Se llama de la siguiente forma. Se pone así, mira. Vamos a cerrar un poquito. Vamos a buscar todo lo que haya de la tabla clientes, donde, y vamos a poner así, fíjense, la razón social, cliente, sea parecido, like, se pone, y es eso, sea parecido a algo que yo voy a buscar. Entonces, a medida que yo voy buscando, voy a ir buscando a ver si se parece a algo que voy a buscar. Pero, ¿qué vamos a tener que cambiarle? Hasta acá. Bueno, si lo vemos por acá, la idea que yo quiero hacer es a medida que yo vaya tocando, pero en que le vamos a sacar ese buscar. Vamos a sacarle ese message box por ahora. Ahí, porque si no va a salir cada vez que yo toque una tecla. A medida que yo vaya tocando, me vaya buscando. Pero tiene una forma especial el like para buscar esos datos.
¿Cuál es? Bueno, fíjense lo que voy a hacer acá. Este lo vamos a poner como comentario. Y se pone así. Buscar, igual. Y se pone lo siguiente. Fíjense. Fíjense cómo lo voy a hacer. Puede ser comilla simple o comilla doble, como ustedes quieran. Se pone acá. Bien. Un porcentaje. Y vamos a concatenarle con lo que teníamos en el entry. Entry buscar tabla.get. Y le vamos a concatenar por acá otro signo de porcentaje. No, signo de porcentaje no. Ahí está, signo de porcentaje. Bien. Cuando le pasamos el like, bien, cuando le pasamos el like, se tiene que ver de esta forma. Que lo voy a poner, a ver, esperen, vamos a hacerlo así, para que lo vean. ¿Qué es lo que me va, cómo se busca esto? Vamos a ponerle un print. Buscar para que lo vean. Bien. A ver, por acá. Se tiene que ver de la siguiente forma, que me lo va a mostrar acá atrás. Bien, me lo va a mostrar ahí abajo. Listar, vamos a poner una ahí. Fíjense. ¿Bien, ven cómo se ve? Bien, fíjense cómo se va viendo. Bien, a medida que yo voy tocando una cosa. Y eso es lo que le vamos a pasar. Bien. Sacamos por acá. Y lo ponemos. Entonces fijémonos a ver cómo me lo muestra. Yo quiero ir buscando Ignacio. Acá hay que, cuidado acá, a ver qué pasó. Esperen, a ver, ¿qué error me dio? Voy a tocar una tecla para ver el error. Acá, cuidado. Claro, obviamente acá lo tenemos que poner como esto. Una tupla. Ahí está. Bien, ponemos como una tupla. Ahora sí. Vamos a ver, lo voy a cerrar para que no salgan tantos errores por atrás. Veámoslo. Listar clientes. Fíjense, ahí me aparecen los Ignacios, Seba, ahí me aparecen los Sebas, Quiroga, ahí me aparecen los Quirogas, Ahumada, ahí me aparecen los Ahumada. Si le fallo no me va a encontrar. Bien, pero fíjense cómo dice el buscador. ¿Qué tal? ¿Les gustó o no les gustó? Está tremendo, profe. Muy bueno. Iba queriendo la cosa. Entonces hemos hecho un buscador interesante con esta palabrita like. Bien. Y lo pueden hacer tanto como, por ejemplo, buscar con IDs, bien, si son números grandes. Podríamos buscar con quit. ¿Qué les parece? Busquemos con quit. Buscamos con quit. Quit cliente sería. Quit cliente. Bien. Quit cliente. ¿Qué vamos a buscar con quit, por ejemplo, por acá? Yo tengo por ahí, y vamos a poner, por ejemplo, si yo pongo 20, 31, y ahí también ven los 20, 31, 20, 30, hay que irlo viendo, bien, un poquito ahí se puede ir buscando. 45, acá cuidado que no va a salir nada. Por ahí está este 45, que ahí está el 45 de por ahí. Bien. Si le pongo 500, no van a aparecer esos de 500. Bien, podemos irlo buscando. Y si queremos los... Y ahora, a ver, pam, pam. Último boss final de esta clase. Y si yo quisiera buscar, por ejemplo, o por nombre o por quit, que yo escribo quit o escribo nombre y me lo busca, ¿qué tal? ¿Lo podríamos hacer? ¿Qué dicen? Yo escribo quit o escribo nombre y me lo va a buscar. ¿Podríamos hacerlo eso? ¿Qué les parece? Sí, dice Sebastián. Podríamos hacerlo. ¿Qué pasa si yo, acá, por ejemplo, busco todo, se me ocurre, busco todo donde el quit sea tanto o la razón social sea tanto? Entonces vamos a ponerle, a ver si nos funciona, razón social cliente igual tanto, o que el cliente sea tanto. ¿Qué es lo que tendríamos que agregarle? Bueno, 2 veces esto para que me lo pase, por las dudas. ¿Bien? Ahí, que me pase 2 veces. Recuerden que estos signos de pregunta eran los datos que teníamos acá. Que va a ser este y va a ser este. ¿Bien? Fijémonos a ver si nos sale. Probémoslo. Y fijémonos. Si yo escribo Seba, ahí, fíjense, que por ahí no lo tenemos. Y si escribimos el quit,
por ahí tampoco no está funcionando. O sea, el quit sí, pero la razón social no. ¿Bien? Entonces veamos a ver si le he puesto bien. Veamos a ver si lo podemos hacer. Se me ocurrió ahora. Veamos, a ver. Primero tendríamos que ver algo, a ver si lo vamos a verlo. Y para que vean cómo voy buscando, ya vamos a poner SQL en select en or condition. A ver. Veamos, para que vayan viendo cómo yo voy buscando las cosas. Esto está en inglés. Como yo les he dicho, a medida que vamos avanzando en programación, casi todo va a estar en inglés. Entonces ahí tenemos el AND y acá tenemos el OR. Bien. Entonces acá, por ahí, vamos a ver así. Si en mayúscula me lo toma bien, por esas casualidades de la vida. Vamos a verlo. No me lo está tomando ahí. No me lo está tomando. Entonces, acá es que no es igual. Acá es like. Ahí está. Ahora sí. Ahora me gustó. Se va. Muy bien. Y si busco por quit. Ahí está por quit. Y le podemos agregar una más para que veamos. Agreguémoslo por su dirección, ya que estamos. Bien. Uno más. Por acá, un dato más. Y va a ser or dirección cliente like tanto. Entonces fijémonos, podemos buscar por nombre, se va. Muy bien. Podemos buscar por Zapata. Muy bien. Podemos buscar por quit. Muy bien. ¿Bien? 30, 500, 500. Rioja. Muy bien. Álvarez. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Entonces, bueno, eso es lo que hace este like. Bien. Yo si pongo de esta forma, where like tanto, bien, me va a buscar algo parecido. Pero saber que en el dato lo tengo que poner así. Se tiene que ver porcentaje, nombre, porcentaje. Es decir, se tendría que ver así lo que va a buscar, para que lo vean, más que nada. Esto es visual, nada más. Lo que hay que mandarle se vería algo así. Select all from clientes, where, qué sé yo, razón social, sos cliente, like, y acá se tendría que ver así, por ejemplo. Pongámosle Ignacio. Así se tendría que ver. Entonces ahí ya le pueden agregar algo más interesante al programa. ¿Bien? Búsqueda específica por cualquier tipo, ¿bien? Por cualquier tipo de dato. Entonces podrían agregarle así. ¿Bien? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, esto es lindo siempre que tengamos un lugar en donde podamos mostrarlo, porque pueden ser varios datos. Recuerden que acá buscábamos un solo dato. Bien. Pero acá también le agregamos, por ejemplo, lo de los dos. Fíjense que lo que podríamos agregarle, por ejemplo, es un like. Bien. Probémoslo ya que estamos. ¿Qué pasaría si acá al buscador le agregamos like? Probémoslo, ¿por qué no? Se me ocurre. A ver, buscar. ¿Dónde está el buscar? Buscar, guardar, modificar, listar, detalles, para arriba, buscar por nombre, más arriba entonces está. Buscar. Acá tenemos el buscar cliente. Este buscar cliente, si yo le pongo like, se vería algo así. Like, y acá le tendría que cambiar, ponerle pipín, porcentaje, más porcentaje. Bien, fijémonos a ver cómo se ve ahí. Si yo pongo, por ejemplo, acá, Ignacio Quiroga, se han encontrado varias coincidencias. Perfecto. Y si yo pongo, por ejemplo, Sebastián Ahumada, se encontró una. Bueno, ya esto ya se lo tengo que cambiar. Esto lo del hard quit, hay que sacárselo. Bien. Pero fíjense que es otra forma de buscar las cosas. Porque si yo pusiera, fijémonos, Seba, ahí está el Seba. Bien. Ahumada, Ahuma, ahí también me lo busca. Bien. Y si yo pongo Kiro,
se han encontrado varias coincidencias. ¿Bien? Otra forma de buscar las cosas. Un poquito más prolija, si le queremos decir. ¿Bien? Entonces, bueno, ya hemos hecho la primera parte y lo hemos un poco perfeccionado todas las cositas que hemos visto por acá. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos queda por ver? ¿Cuántas clases nos quedan? Veamos. 1 o 2 clases. ¿Bien? 2 clases nos quedan por ahora hasta el semestre. ¿Bien? Entonces, lo que último que yo quiero ver, temita, que la semana que viene lo vamos a ver teóricamente y de última, si no nos alcanza, lo agregamos la otra semana, va a ser la parte de excepciones, ¿bien? Que lo vamos a ver. Excepciones. Pueden irlo buscando, se llaman excepciones, ¿bien? Ustedes ponen así, fíjense, ponen, pero pónganlo así, se llama, pongan así, exception, Python, sería en inglés, ¿bien? O excepciones Python. ¿Bien? Y pueden ir buscando información. Bien, que lo vamos a ir viendo un poquito con todo lo que podemos tener. Y ya bueno, lo vamos a dejar las otras partes, bueno, proveedores, artículos, sería lo mismo que tenemos que hacer con clientes, ¿bien? Sería exactamente lo mismo. Y bueno, dejaremos para el próximo semestre más tranquilo, más porque hay varias cositas también para irle poniendo, a compra y venta. Bien, compra y venta la vamos a ver el semestre que viene, tranquilamente, pero ya podemos ir haciendo todo esto, todo lo que tenemos por acá. ¿Yo qué voy a ir haciendo? Bueno, van a ver que, por ejemplo, a mí yo voy a ir cambiando alguna que otra cosita, ¿bien? Del programa, más visual, más que nada, para que se vea acorde a lo que quiero. Ah, y algo interesante, a ver. Si alcanzamos a ver este semestre, vamos a hacerle también toda la parte de usuarios, que por ahora no se lo hemos hecho. Por ahora empieza el programa así. Pero vamos a hacerle la parte de usuarios si llegamos. Bien, vamos a hacerle la parte de usuarios. Así de paso vemos cómo dejar un usuario por ahí puesto. Bien. Esto obviamente váyanle metiendo, son largos todas estas cositas, siempre se le puede ir poniendo varias cositas más. Por acá, bueno, tengo que irle modificando algunas cosas. Que a ver, por ejemplo, ¿qué le quisiera modificar yo? Bueno, si yo me voy al inicio y vuelvo a tocar clientes, que esto esté vacío, bien, cositas que se me ocurren que quiero hacer. Por ejemplo, que esto esté vacío, que esto se me vaya cuando realizo una búsqueda normal, bien, que se vaya, poquito, si no lo necesito. Listar clientes, que bueno, también lo que podemos hacer es, si yo selecciono un cliente acá, también que me muestre acá, por ejemplo, los detalles, podríamos hacerle, otra que se me ocurre, ¿bien? Tocar acá y que aparezcan acá, que nos mande acá, por ejemplo, esa también lo podemos hacer. Y así vamos a ir viendo. De última, a ver, para organizarnos un poquito, la semana que viene, para mostrarles, para terminar un poquito con esto, vamos a hacer eso, vamos a entrar con eso. Tocar acá y que nos aparezca acá todos los datos, ¿bien? Vamos a hacer eso. Y también vamos a ver lo de excepciones, ¿bien? Para irnos un poquito organizando con todo esto. Dudas, consultas, cosas que me quieran preguntar, aprovechen. Abrimos la sección consultas, inquietudes, preguntas. Bien. Sí, vamos a ver, la vamos a dejar porque para el semestre que viene, tranquilo, sin ningún problema. Semestre que viene vamos a hacer, nos queda todo eso para ver. En compra y ventas vamos a englobar toda la parte de imprimir y toda esa parte, manejo de archivos, bien. Y toda esa parte la vamos a dejar para el semestre que viene. Tranquilos lo vamos a ir, para no complicarles tanto la vida.
y ver por lo menos también eso de excepciones, que es lindo, interesante y también nos va a ayudar a agregarle un poco más de funcionalidades a este programa. Bien. Nos quedan también muchas cositas, pero son pequeñas cositas, librerías aparte que le queríamos poner, bien, que ahí vamos a englobar un poquito seguramente Pillow, Report Lab, bien, y ver si alguna más nos interesa, bien, y después, bueno, irle agregando un poquito todo, así que bien, tenemos tiempo. Pero la idea es que nos quede súper completo, la idea es que al final del año, nos quede esto súper completo, no completo, súper completo, bien. Por ahí lo vamos a dejar, por acá. Bien, lo vamos a dejar por acá, ya hemos visto bastantes cosas. Estas dos cositas, lo que hemos visto del tree y esto que tenemos por acá, se los voy a subir para que lo vayan viendo, bien, para que lo vayan utilizando. Bien. Recuerden, este sistema que estoy haciendo yo no se los voy a pasar, ¿eh? Si quieren ver algo, a video, bien, o me preguntan. Así que bueno, hasta acá lo vamos a dejar, bien, nos quedan nada más 5 minutitos, bien. Ya no podemos hacer mucho más. Les subo todo esto, váyanlo viendo, vayan buscando información, si que lo quieren hacer, váyanlo completando, por lo menos podemos tener este primer semestre ya completados, clientes, proveedores y el stock, bien, porque es todo lo mismo, así que vayan aprovechando un poquito todo esto, y bueno, nos veremos la semana que viene. Hasta luego todos, buena semana y buen fin de.